Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Quiero que escuche, mi amigo, directamente desde Génesis capítulo 5, a Dios susurrando a sus oídos: hijo o hija, no estás solo. Tengo un remanente ahí afuera, unos que no conoces. No estás solo. La tercera cosa que vemos es que Dios nunca se olvida de su gente. Ahora los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis cubren aproximadamente 2000 años. Hay 2000 años por recorrer en tan solo 11 capítulos. ¿Sabe lo que usted y yo hubiéramos hecho? Por el amor de Dios, nunca hubiéramos dedicado un capítulo entero para poner nombres de personas. Hay tanto por contar, tanta información vital en cuanto a la historia de la humanidad. Dios tiene 2000 años por cubrir y se pone a escribir nombres. Es interesante ver cómo Dios se interesa en grabar los nombres de aquellos que le siguen. Una ilustración de ellos sería Malaquías, capítulo 3, versículo 16, a donde el profeta escribe: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15 nos dice que los nombres de aquellos que creen en el Cordero se hallan inscriptos en el libro de la vida. ¿No es grandioso ver que Dios está interesado en uno? Él está tan interesado en usted que ha grabado su nombre. Tanto usted como yo tenemos dificultad en recordar nombres, pero Dios nunca se olvida. Si usted cree en Él, Él nunca lo olvidará. ¿Sabe usted lo que se siente al ser olvidado? Tal vez algún marido en esta semana que pasó se olvidó un cumpleaños y está en problemas. O quizás usted se olvidó de su aniversario. Eso es peor. Crecí en una familia mediana. Éramos 4 muchachos y nuestros padres. Por las tardes, con mi papá y mis hermanos solíamos jugar básquetbol en las instalaciones de una escuela. Un día, cuando mi hermano menor tenía 4 años, estábamos jugando ahí en la escuela. Jugábamos, la pasábamos bien y luego nos amontonábamos en el auto para regresar a casa. Luego de haber hecho como 10 cuadras, alguien preguntó: ¿dónde está Jonathan? Nos habíamos olvidado del pobre chico. Así que dimos la vuelta y regresamos. Ahí andaba Jonathan, caminando por la calle con las manos en los bolsillos. Se veía tan desesperado, estaba abandonado. Recuerdo a mi padre tratando de explicarle: hijo, te amo, solo te olvidé. Quizás usted sabe lo que se siente cuando uno es olvidado en un aeropuerto. Alguien se olvidó de ir a buscarlo. Es muy fácil para nosotros olvidarnos, pero Dios nunca lo hace. Él nos hace saber en Génesis capítulo 5, yo recuerdo a todos los que creen en mi nombre. Quiero hacer 2 menciones notables. Ahora que ya hemos descubierto unos principios generales, veamos algunos más específicos. No vamos a tomarnos el tiempo de estudiar todos los mencionados en Génesis capítulo 5, pero Dios hace mención de 2 personas notables en esta lista. Estos hombres son como los que pronuncian el discurso de graduación de los patriarcas. Estos 2 hombres son Enoc y Matusalén. Ya que Dios se tomó su tiempo para hablar de ellos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Enoc es la primera mención importante. 4 frases acerca de Enoc. Enoc aparece 5 veces en toda la Biblia y 4 frases están relacionadas a este hombre. Déjeme compartirlas con usted. Enoc era la 7ª generación de Adán. En Judas, versículo 14, se nos dice de Enoc
que él era la séptima generación de Adán. Vaya a Judas, el pequeño libro de tan solo un capítulo que está antes de Apocalipsis, y Judas versículo 14 dice, Enoc séptimo desde Adán. ¿Por qué se menciona esto? Si usted regresa a Génesis capítulo 4 versículo 17, usted descubrirá que en el linaje de Caín se encuentra Enoc. Existen dos Enoc, los cuales vivieron en la misma época. Dios está diciendo, quiero que sepan acerca del Enoc piadoso, el que me seguía a mí, no del que era del linaje de Caín. Este Enoc, en el linaje de Set, es la séptima generación de Adán. Él es el que fue piadoso. Esto nos muestra que durante el curso de la historia va a haber Enoc que van a seguir a Dios y Enoc que van a seguir los caminos de Caín. Pero también Enoc era un predicador de piedad. La segunda cosa que nos dice acerca de Enoc es que él era un predicador de la piedad. Fíjese una vez más en Judas versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Usted debe subrayar la palabra impíos, ya que aparece 4 veces en estos 2 versículos. Enoc era un predicador y sus mensajes eran dobles, o sea, contenían 2 temas, la impiedad presente y el juicio venidero. Enoc era un predicador popular, él predicaba sobre estos temas. Era tan sabido esto que en esta mini autobiografía se emplea la palabra impío 4 veces. Lo más interesante es que usted ya sabe quién era su audiencia, sus familiares, aquellos que estaban relacionados con él. Él no tenía una tarea sencilla, aún así, él predicó acerca de la impiedad. Pero también Enoc caminó con Dios. Vayamos nuevamente al libro de Génesis capítulo 5 versículo 22a y fíjese la frase con la cual seguramente usted está familiarizado, la cual nos da la tercera cosa que se dice de Enoc. Y caminó Enoc con Dios 300 años. No fue por un día, una semana o un año, no. Enoc caminó con Dios por 300 años. La raíz de la palabra caminar insinúa una comunión cercana e íntima. Enoc tenía una comunión con Dios. Note que se trata de un caminar, no de una carrera de 100 metros. Tampoco es algo casual, no. Esto se trata de una caminata íntima, una búsqueda constante. 2 cosas necesarias para caminar con Dios. Este tema da para un mensaje aparte, pero permítame indicarle 2 cosas que son necesarias para su caminar con Dios. Armonía. La primera cosa necesaria para un caminar con Dios es armonía. Usted no puede tener una caminata con alguien con el cual está peleado. Debe haber una armonía. Si usted camina con alguien en una comunión íntima, significa que los corazones de ambos se encuentran en armonía. Pero no solamente necesita armonía, sino también acuerdo. La segunda cosa que me gustaría sugerir es estar de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo así como Enoc lo estuvo con la dirección en la cual Dios va? Creo que la razón por la cual muchos de nosotros no queremos caminar conscientemente con Dios es porque llegan periodos en nuestras vidas cuando no nos gusta la dirección en la cual Él nos está llevando. Nosotros decimos, para la izquierda, y Él dice, a la derecha. Decimos, para. Él dice, continuemos. Entonces decimos, bueno, Señor, no me gusta la dirección de esta caminata, no estoy de acuerdo. Por 300 años, obviamente, Enoc sí estuvo de acuerdo. Pero otra cosa más, Enoc fue llevado al cielo para no ver la muerte. El cuarto relato descriptivo en cuanto a Enoc
Lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Creo que esta descripción es aún más poderosa en lo que insinúa que su caminar con Dios. Es obviamente un pensamiento similar, pero a la vez diferente. Por la fe. Esa fue la clave. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese que la reputación de Enoc, antes de haber sido traspuesto al cielo, era agradable a Dios. Enoc agradaba a Dios. Tal vez usted piense, bueno, me alegro por Enoc. Él era un hombre de fe, uno de los patriarcas. Tenía una dosis extra de gracia, o sea, es como que Dios le tendió una alfombra en el camino. Él podía agradar a Dios. ¿Depende de mí agradar a Dios hoy? Bueno, en repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento vemos la palabra procurar. Una de ellas es en 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, a donde Pablo dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Procuramos agradar a Dios. Pero, ¿cómo agradamos a Dios? Esta pregunta también es suficiente como para hacer un estudio, pero permítame darle un pensamiento en cuanto a esto. Vaya a 1 Reyes capítulo 3. Quiero llevarlo a un incidente que encontramos en la Biblia, en el cual un hombre hizo algo y luego escuchó a Dios decir: eso me agradó. Creo que podemos aprender qué es lo necesario para agradar a Dios de este ejemplo. Fíjese en 1 Reyes capítulo 3 versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué le parecería algo así para Navidad? Lo que usted quiera, lo que desee, lo tendría. Yo podría pensar en 3 o 4 cosas instantáneamente. Entonces el versículo 6 prosigue a decir de esta manera: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Bueno, ahora se viene el gran momento, Salomón. Ahora pues, dice la palabra de Dios, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí está el deseo de Salomón en el versículo 9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora en el próximo versículo, Dios pone el dedo en los 3 deseos que usted y yo pediríamos. Fíjese en el versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Esa es la primera cosa, salud. Ni pediste para ti riquezas. Ahí está la segunda, dinero. Ni pediste la vida de tus enemigos. La tercera, popularidad. Una vida sin enemigos, fama. Sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Salud, dinero y fama. Seguramente, esas son las 3 cosas, los 3 deseos que nosotros hubiéramos solicitado. Dios dijo: ya que no pediste ninguno de estos 3 deseos, sino que pediste discernimiento para hacer justicia. Ahora mire el versículo 12a, donde dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Qué es lo que agrada a Dios y aprendemos de esta circunstancia? Aprendemos
que es cuando usted y yo oramos y decimos: Señor, no voy a pedirte ayuda, sino por el discernimiento para comprender cuando lleguen las enfermedades. Señor, no voy a pedir o desear riquezas, solo voy a pedir por prudencia y sabiduría al administrar lo que tú me has dado. Señor, no pido ni fama ni popularidad, solo te pido por gracia para poder enfrentar a mis enemigos. Luego Dios dirá: eso me agrada. Pero ahora fíjese en otra mención especial de Génesis capítulo 5. Dios menciona a otro individuo muy brevemente, pero aún así hay tanto acerca de esta persona. Matusalén es la segunda mención honorable del versículo 22. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vamos a ver 3 reflexiones en cuanto a Matusalén. Primero, vemos que el nacimiento de Matusalén evidentemente trajo un cambio en la vida de su padre. Fíjese en el versículo 22 una vez más y ponga atención a la palabra después. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. El llanto de su hijo recién nacido conmovió el corazón de Enoc. Dios utilizó esto para generar el deseo en su corazón de: ahora mi hijo está mirando, debo caminar con Dios. Por 300 años después del nacimiento de Matusalén, Enoc siguió y agradó a Dios. Hay una historia de un alcohólico que vivió toda su vida en pecado. Este era descuidado de su esposa, nunca cuidó de nada en su hogar y derrochaba todo su dinero en alcohol. Un día un bebé nació a su esposa y todo el pueblo pensó que se trataba de una tragedia para un niño nacer en un hogar así. De hecho, este hombre siguió con su estilo de vida y bebiendo, nunca teniendo cuidado de su hijo ni de su esposa. Un invierno, sin embargo, cuando el niño tenía 5 años, el padre salió de la casa y comenzó a caminar por el camino congelado hacia la taberna. Mientras iba caminando, escuchó la puerta de su casa cerrarse y un «Papi, tranquilízate». El hijo lo detuvo y le dijo: «Papá, ya soy lo suficientemente grande ahora, así que a donde tú vayas, yo también puedo ir, y así seguir tus pasos». Este hombre se dio vuelta y se arrodilló en la nieve frente a su hijo, lo abrazó y le dijo: «De ser así, tengo que cambiar mi rumbo». Lo mejor que usted y yo podemos hacer por nuestros hijos, mis amigos, es no darle la educación más costosa, no darles la mejor ropa o automóviles. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es caminar con Dios. Que no sea vergonzoso para ellos seguir nuestras pisadas. Pero el nombre de Matusalén significa: cuando él esté muerto vendrá. La segunda cosa acerca de Matusalén que me gustaría compartirles es el significado de su nombre. Su nombre significa: cuando él muera, vendrá. Este es un gran nombre. Los nombres siempre eran elegidos según un significado, así que Enoc vio a su bebé y pensó: ¿qué nombre puedo ponerle para que el significado resuene en los oídos de quien quiera que lo escuche? Matusalén significa: cuando él muera, vendrá. Es un nombre un poco extraño, a menos que uno entienda la cronología de la historia. La historia revela que el día que Matusalén murió, el diluvio cubrió la tierra. Ahora, según Judas, versículo 14, Enoc era un profeta. Dios debe haberle dado una revelación de que cuando su pequeño muriera, y él no sabía si era en 2 semanas, 2 años o 200 años, pero cuando Matusalén muriera, vendría, dado a entender el juicio. ¿Sabe otra cosa? Matusalén vivió más que cualquier otra persona.
Permítame darle la tercera cosa, que es aún más fuerte, ya que a esta altura Matusalén vivió más que cualquier otra persona. ¿Entiende el concepto? Dios dijo, cuando este muchacho muera, vendrá el juicio. Sin embargo, para poder ilustrar su gracia y paciencia para con la humanidad, lo hizo así para que Matusalén viviera más que cualquier otra persona. Cuando Matusalén murió, vino el juicio. Y murió. Una frase recibe repetida atención en Génesis capítulo 5. Es la frase y murió. Por ejemplo, versículo 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Lamec, el último en esta genealogía, vivió 777 años. ¿Y qué pasó después? Murió. Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2 versículo 17b, porque el día que de él comieres, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. En Génesis capítulo 5 versículo 5 se nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dios mantuvo su palabra, y a propósito, damas y caballeros, esa es la razón por la cual nosotros también un día vamos a aparecer en un periódico. Tal como Adán, vamos a morir. No podemos evadirlo, excepto por la venida de Cristo por su iglesia. Hay una fábula que habla de un mercader rico que envió a un siervo a un mercado en Samaria para comprar unos bienes que necesitaba. El siervo fue al mercado obedeciendo así a su amo y comenzó a hacer las compras. Luego decidió tomar un atajo por un pasadizo. Cuando iba a medio camino por el pasadizo, se encontró con la muerte en su parca. La fábula cuenta que el hombre se dio vuelta y corrió. La muerte estaría a su acecho. Él regresó a su amo y le dijo, «Por favor, présteme uno de los caballos más rápidos. Esta noche debo irme a Bagdad». El amo se dio cuenta que su siervo estaba turbado. Le dijo, «Está bien, puedes llevarte el caballo». Así que el siervo huyó a Bagdad. El amo regresó entonces a Samaria y terminó de hacer las compras. Él también decidió salir por el pasadizo y se encontró cara a cara con la muerte. Él, quizás sabiendo que su tiempo no había llegado aún, le dijo a la muerte, «¿Por qué turbaste a mi siervo así?» La muerte le dijo, «La verdad que yo fui quien se asustó. No entendía qué estaba haciendo él en Samaria. Tengo una cita con él esta noche en Bagdad». ¿Entendió? No podemos escaparnos de la muerte. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 27, «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez». Esto se podría traducir literalmente, la muerte es el destino de cada uno. A nosotros no nos gusta pensar en esto. Aún así, uno de los hombres más piadosos que jamás han vivido dijo en Salmos capítulo 90, versículo 12a, «Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días». No estamos listos para vivir hasta que no estemos listos para morir. Le quiero preguntar, ¿está listo para morir? Si tiene que enfrentar a la muerte, ¿está preparado? Si no es así,
Este es el momento para orar a Dios, para decirle a Dios que le perdone todos sus pecados, que reconoce que es un pecador, que es una pecadora, pero que quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es el momento. Hágalo. Por favor, tómese unos minutos. Ore a Dios donde se encuentra, en cualquier lugar. Ore ahora a Dios, diciéndole: Dios, perdona mis pecados. Quiero estar listo para morir en el momento en que tú me llames a tu presencia. Quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Si hizo esta oración, nos gustaría saber de usted. Escríbanos. Queremos saber de su decisión. Dios lo bendiga. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.